Escuchamos tu programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Enséñame, Señor, tu voluntad. Enséñame a decirte lo que siento. Llamadas para servir. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que siga sintonizando 93.7 Radio Stereo Unción, la radio que bendice nuestras vidas. Estamos en Conociendo al Dios de la Biblia, basado en Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, donde dice que nosotros debemos de conocer al único Dios verdadero, porque en eso consiste la vida eterna y en conocer a su Hijo Jesucristo. Estamos nosotros avanzando en la palabra, conociendo a Dios, y para conocer a Dios nosotros forzosamente necesitamos tener una Biblia en casa. Para esto su programa Llamadas para Servir los invita para que nos llamen. Si usted necesita una Biblia, un Nuevo Testamento, entonces nosotros se lo regalamos completamente gratis. El propósito de Dios para su vida es de que usted lo conozca y de que usted sea salvo. ¿Cómo conocemos que hay un Salvador? Pues a través de la Biblia. La Biblia nos enseña de dónde venimos y hacia dónde vamos. La Biblia nos enseña quién nos hizo, porque muchas veces el hombre piensa que él se hizo a sí mismo y no, el Señor hizo toda la creación y nos hizo también a nosotros mismos. Si usted necesita una Biblia, puede llamar al 867-225-2234 y deje sus datos, o 867-333-2364 y deje sus datos, y nosotros estaremos pasando a su casa a darle la Biblia, porque en este tiempo es necesario que nosotros vivamos bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Pero si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces nosotros no vamos a obedecerla, no vamos a acatarla. Seguimos en Éxodo 20 con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son necesarios en nuestras vidas porque es la ley de Dios. Nosotros en esta tierra vivimos bajo la ley de los hombres, pero también bajo la ley de Dios, como hijos, como hijas de Dios. Pero hay mucha gente hoy en este tiempo moderno que no conocen los 10 mandamientos, y la consecuencia es visible. La gente está entrando en una decadencia totalmente una decadencia moral y espiritual muy baja. ¿Por qué? Porque no viven bajo la palabra de nuestro Dios, bajo los estatutos y bajo los mandamientos. Y en esta hora yo le voy a repetir cada uno de los mandamientos, así como Jesús se lo repitió uno a uno al joven rico. El joven rico, él le dijo a Jesús que él había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Así que guardar los mandamientos no es pesado. Si un joven los guardó desde su juventud, nosotros también lo podemos hacer. Pero tal vez igual que al joven rico nos falte una cosa más. Dice así Éxodo capítulo 20. Estamos con los 10 mandamientos, pero hoy vamos a hablar también del 8º mandamiento, que es no hurtarás. Pero para que usted los grabe como madre, como padre de familia, y los comparta con sus hijos, enseñemos todos juntos a nuestros hijos a vivir bajo la ley de Dios. Moisés dice en Deuteronomio 31 que esa es nuestra vida. Los mandamientos de nuestro Dios son nuestra vida. Número 1, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así dice la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora se ha leído tu palabra, Señor, esperando que esta misma palabra, tu Espíritu Santo, Señor, la lleve hasta el corazón de cada persona que ya está escuchando, Señor, y que cumpla el propósito para el cual la has enviado, que es convencer de pecados, Señor. Te damos las gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiéndote que bendigas a todas las personas que están atentamente escuchando hoy tu voz, la cual se ha leído desde este lugar, esperando que sea prosperada, Señor, y que no regrese vacía, Padre, sino que haga como tú lo has ordenado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya oímos todos los mandamientos, y ahora que lo sabemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a ser no nada más escucharlos, sino guardarlos en nuestro corazón para poder ponerlos por obra en nuestras vidas, no tan solamente nosotros como adultos, sino es necesario, es importante que a la generación que viene, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, nosotros debemos de enseñárselos. ¿Para qué? Para que vivan de acuerdo a lo que Dios ha establecido. De otra manera, entonces muchas veces los padres en este tiempo se lamentan porque tal vez uno de sus hijos, o 2 o 3, quebrantan los mandamientos, y entonces la ley terrenal pues tiene que pagar cualquier delito que se cometa, ya sea de robo, ya sea de adulterio también, porque yo les he comentado que Dios perdona y restaura una vida, pero las consecuencias del pecado ahí quedan, y esas hay que pagarlas. Bueno, ahora yo le voy a hablar del 8º mandamiento, y para esto vamos a ver aquí en Mateo capítulo 21. El 8º mandamiento es: no hurtarás, no robarás. ¿A quién? Casi siempre el daño es hacia el prójimo. Y el prójimo, ¿quién es el prójimo? Pues el prójimo es el que está más cerca de usted. Y vamos a ver para esto aquí en Mateo capítulo 21, verso del 12 y el 13, verso 12 y verso 13, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la purificación del templo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así purificó Dios el templo cuando entró aquella vez súbitamente. ¿Por qué? Porque ahí los líderes religiosos, los sacerdotes, estaban haciendo mal uso de el templo de nuestro Dios, de la casa de oración que Salomón le había edificado a nuestro Dios. Entonces, tal vez usted ha oído hablar como no una vez, sino 1000 veces escuchar esta palabra de Malaquías capítulo 3, donde Dios les vuelve a decir a los sacerdotes, les hace una pregunta, o nos hace una pregunta todos juntos: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Robará el hombre a Dios? Claro que sí, Dios mismo lo estamos viendo en su palabra, cómo reprendió a los principales sacerdotes. Entonces, por 1000 enseñanzas que escuchamos cada día de Malaquías capítulo 3, verso del 6 al verso 12, no hay ninguna sobre los principios morales que Dios establece para todo el pueblo. No hay ninguna predicación por 1000 que escuchamos de Malaquías capítulo 3, no hay ninguna sobre guardar los estatutos y los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, precisamente por eso Jesús llega ahí al templo en capítulo 21 de Mateo y vuelca todas las mesas. ¿Por qué? Porque el celo de nuestro Dios en su casa, dice la palabra que los sacerdotes, los líderes, habían hecho de su casa de adoración, de oración, una cueva de ladrones. Entonces ahí Dios nos da la respuesta: ¿robará el hombre a Dios? Sí, dice aquí Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, hablando a todos los sacerdotes, a todos los líderes espirituales, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese tiempo Dios hablaba a través de Malaquías y les decía a los sacerdotes que se volvieran a él. Mas los sacerdotes le dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios le contestó a través de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y Dios ahí dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es lo que dice nuestro Dios. Tanto los sacerdotes como el pueblo no estaba entregando el diezmo. En aquel entonces era el grano, era todo el producto del campo. No se estaba entregando el diezmo porque había una plaga de langosta que podemos verla nosotros en el libro de Joel, que él profetizó antes lo que pasaría con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado la ley de Dios, que principia con los 10 mandamientos. Tanto líderes como el pueblo se estaban entregando a una depravación total, como en estos tiempos, y se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de enseñarle al pueblo la ley de Dios, que principia con los mandamientos, que son los principios morales. Le estaban dando más importancia a lo que es la avaricia, le estaban dando más importancia a lo que es el diezmo que se recaudaba. Entonces Jesús es muy claro en Mateo capítulo 23, cuando también los vuelve a reprender, y ahí dice claramente Jesús que lo más importante de la ley
son los 10 mandamientos, que vivamos en santidad. Aunque el diezmo también es importante, no es mejor que nosotros vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios ahí en Mateo 23 reprende a los líderes y les dice que no hubieran dejado la ley por dar el diezmo, porque los principales sacerdotes, ellos decían que daban todo el diezmo, hasta el eneldo y el comino, que son los granos más chiquititos, lo daban, pero habían dejado lo más importante, que es vivir en santidad. Habían dejado la ley de Dios. Entonces por eso Dios les dice que están llenos de robo. Por eso Dios dice en Malaquías capítulo 3, les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque habían convertido la casa de nuestro Dios en esa cueva de ladrones. El templo que Salomón edificó en Jerusalén como casa de oración para todas las naciones, los principales líderes religiosos la estaban utilizando de manera egoísta para enriquecerse, sin preocuparse absolutamente por el estado espiritual en que se encontraba el pueblo. Cualquier semejanza a lo que se está viviendo ahora no es casualidad, es por causa de que se ha dejado a un lado la ley de Dios. El hombre le teme más a la ley del hombre que a la ley de Dios. Entonces, esa causa principal por la cual Dios echó fuera a todos en Mateo capítulo 21 y purificó el templo, es porque se estaban enriqueciendo sin preocuparse por el estado espiritual. Para Dios es mucho mejor el estado espiritual en que nosotros nos encontremos. Para Dios es mucho mejor que nosotros guardemos los mandamientos. Claro que nosotros debemos contribuir y colaborar con las ofrendas que se establecen en 2 de los Corintios capítulo 9, verso 7, debemos nosotros de colaborar alegremente y de corazón, pero nunca dejar lo más importante por estar nosotros queriendo quedar bien con el hombre, pero no queriendo quedar bien con nuestro Dios. Y así estaba en aquel tiempo. Los principales sacerdotes estaban haciendo de la casa de nuestro Dios una cueva de ladrones. Estaban totalmente en decadencia moral y espiritual, porque quebrantaron el pacto que Dios había hecho con Salomón, el pacto que Dios hizo con Salomón, al Salomón establecer la casa de nuestro Dios. Ahí Dios le dice las reglas que debe de seguir. Vamos a ver 2 de Crónicas capítulo 7, donde Dios hace ese pacto cuando Salomón le edifica la casa, el gran templo, que hoy podemos nosotros ser testigos, viendo por la televisión o los documentales, cómo toda la gente va y ve las ruinas de aquel hermoso templo, de aquel excelso templo. Dice así 2 de Crónicas capítulo 7, verso 19. Dios le dice a Salomón: mas si vosotros os volviereis y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Hoy es lo que vemos, que está por burla y escarnio de todos los pueblos, porque muchos ven las ruinas, van a ver las ruinas, y usted puede ver en los documentales cómo los guías de turistas les explican por qué pasó eso, que la casa está en ruinas, la casa de nuestro Dios. Dice: por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto de todo el que pasare, y dirán: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa?
y se responderán: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los han adorado y sirvieron, por eso Él los ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Por qué trae el mal nuestro Dios? ¿Por qué permite que pasemos por mal? Pues porque hemos dejado los principios morales que Él ha establecido. Entonces nosotros estamos viendo y comprendiendo todo lo que Dios hizo en Mateo capítulo 21 al purificar el templo, porque igual que hoy, muchas veces se enfocan más las personas en estar al pendiente de las ofrendas y descuidan muchas veces lo más importante, que es que la gente viva bajo los principios morales y divinos. Nosotros como hijas, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades al congregarnos en una iglesia local, pero también nosotros debemos ver que nosotros delante de la presencia de nuestro Dios, nosotros debemos de guardar la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué más dice nuestro Dios acerca de robará el hombre a Dios? Pues la palabra de Dios nos enseña en Jeremías capítulo 23, verso 27 al 32, que sí, que muchos falsos profetas que hoy en día hay, muchos sí toman para sí la palabra y no la comparten. Entonces eso Dios a través de Jeremías en capítulo 23 nos habla y nos dice que eso cuenta como un robo a nuestro Dios, porque dice aquí claramente en Jeremías capítulo 23, vamos a ver lo que dice Dios, y dice Dios así. Dice: ¿hasta cuándo? Es Jeremías capítulo 23, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, y que cada uno cuente a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Verdad? Muchas veces al esconder la palabra, como los 10 mandamientos, y mejor contar fábulas, como dice Pablo, fábulas o sueños, al pueblo se olvidan de la verdadera palabra, se esconde, y entonces se empieza a desviar la atención del Hijo de Dios, de la hija de Dios, hacia las fábulas, hacia los cuentos, hacia las leyendas, hacia las anécdotas. Y entonces eso pasa, dice Jeremías, que la gente se olvide del nombre de Jehová. Así dice nuestro Dios. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidan de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Si usted tiene la palabra de nuestro Dios, cuente la palabra verdadera, la que ya tiene en su corazón. Dice aquí, sigue diciendo, verso 28 de Jeremías capítulo 23, porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho, Jehová ha dicho, Jehová dice así, Dios dice así.
Dios me habló, Dios me dijo así. Dios dice que está en contra de todas las personas que toman su nombre en vano y que hurtan su palabra y la esconden. Entonces el Señor llama en este tiempo a no hurtar la palabra, sino a darla a conocer y a compartirla con su pueblo. Porque dice nuestro Dios que aquel que ha recibido la palabra verdadera, que cuente la palabra verdadera. Entonces, hace un momento le preguntaba, ¿el hombre podrá robar a Dios? Dios dice en Malaquías capítulo 3, sí, toda la nación me ha robado, unos de una forma, otros de otra forma, y hasta la palabra de nuestro Dios ha sido hurtada. Aquí dice nuestro Dios a través de Jeremías, dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, diciendo, Él ha dicho, cuando Él no ha dicho nada. Porque muchas veces se nos hace, a mí no, nunca se me ha hecho fácil. Tengo el temor, ¿verdad?, de decir, el Señor aparte me ha dicho a mí esto o lo otro. La única palabra que tengo en mi corazón es a través de la Biblia de nuestro Dios. Es muy fácil decir, Dios me habló aparte aquí a mí y me dijo esto y me dijo el otro, pero Dios habla a través de las Escrituras. Esa palabra profética es con la única que nosotros debemos guiarnos. Si el hombre no entiende esto, lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, entonces lo que va a pasar es de que el Señor no tarda en venir. Si antiguamente el Señor purificó el templo, en su segunda venida nuestro amado Salvador Jesucristo lo purificará definitivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que como estamos en una posición privilegiada, no se va a hacer, Dios no va a hacer nada contra uno, Dios no va a actuar, pero Dios todo está viendo. Dios estaba viendo, nosotros vimos el pecado de Acán, de Josué capítulo 7, donde Acán robó todo el botín que se había adquirido durante la toma de Jericó. Entonces él fue y lo escondió bajo tierra, pensando que el pueblo no lo iba a ver, pensando que Dios no lo estaba viendo. Dios lo estaba viendo y las consecuencias fueron graves, porque él murió a pedradas, no nada más él, sino también su familia. Muchas veces se comete el pecado y la familia es también quien lo lleva carga las consecuencias del pecado. También pudimos ver nosotros aquellos dos ladrones, de Lucas capítulo 23, donde uno reconoció lo que era y reconoció que debería estar ahí en la cruz pagando por todas sus malas acciones. Entonces aquel que reconoció, ladrón que se arrepintió, fue el que fue salvo, el otro no fue salvo. Entonces estamos viendo que Jesús nos está diciendo claramente cuál va a ser nuestra posición el día de su venida. Unos vamos a estar a la izquierda y otros vamos a estar a su derecha, mis hermanos. En esta hora yo le voy a compartir, para terminar, estas palabras que Job nos dice en su capítulo 27. Job nos describe el castigo del malo y el castigo que obtendremos todos aquellos que quebrantemos este octavo mandamiento de no hurtarás. Dice Job, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitara la vida? ¿Hay esperanza para el impío si no se arrepiente? No hay esperanza, pero si se arrepiente hay esperanza. Este tiempo de gracia, precisamente, Dios ha permitido que se alargue, porque Dios quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice Job, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado cuando Dios le quitara la vida?
usted sabe que hay esperanza en Jesucristo, la misma esperanza que obtuvo el ladrón que estuvo ahí crucificado a un lado de Jesús. Es la misma esperanza que hoy Dios está ofreciendo. Job dice, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniera a él? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no oye nuestro clamor? Bueno, la Biblia es clara y nos dice, porque Dios no oye a los pecadores, pero si hay alguien que se arrepiente y es temeroso de Dios, a ese escucha. Estamos en un tiempo bien privilegiado, estamos en un tiempo que Dios ha dado y ha engrandecido su misericordia. El tiempo de misericordia no es para que sigamos quebrantando cada uno de los mandamientos de Dios. El tiempo de misericordia es para que nos volvamos al arrepentimiento a nuestro Dios, así como Dios le decía a los principales sacerdotes ahí en Malaquías capítulo 3, vuélvanse a mí, y todavía ellos decían, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Nosotros sabemos en qué debemos de volvernos a nuestro Dios, mis hermanos. Esta es una palabra la cual el Señor nos ha dado porque nos ama. Los principales líderes religiosos estaban ahí en el templo para enseñar la palabra de Dios, pero la habían escondido, como dice Jeremías, la habían hurtado la palabra, la habían escondido. Que no nos pase eso a nosotros. El Señor es clemente, dice su palabra, y misericordioso, pero el Señor todo está viendo. El Señor vendrá pronto y dice la palabra que ajustará cuentas con nosotros y nos pagará de acuerdo a nuestras acciones. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y espero que atesore la palabra en su corazón y entienda y comprendamos todos juntos lo que Dios está hablando, y que entendamos lo que Él nos dice en Mateo capítulo 23, que lo mejor de la ley son los 10 mandamientos en los cuales nosotros debemos de vivir, porque son enseñanza y dirección para nuestras vidas. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y lo espero primero Dios próximo lunes, y con la ayuda de Dios próximo sábado, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. Bendiciones.